No vayas a tu boda. Miré mi reflejo en el espejo del probador de la boutique de novias y no pude reprimir una sonrisa. El vestido blanco nibio me quedaba perfecto, como si hubiera sido confeccionado solo para mí. Una semana más y me convertiría en la esposa del mejor hombre del mundo. Christopher. 3 años juntos y cada día encontraba la manera de demostrar cuánto me amaba. Flores por la mañana, notas al azar escondidas en el bolsillo de mi abrigo, regalos sorpresa sin motivo. Este tipo de cosas solo suceden en los libros, pero yo tuve suerte. Esta era mi realidad. Emily. Llegó el chillido de alegría de Victoria y un segundo después mi mejor amiga irrumpió en el probador como un pequeño huracán. Te ves absolutamente cósmica. Christopher se va a desmayar cuando te vea con ese vestido. Me reí. Solo no me digas que realmente planeas mostrarle fotos antes de la boda. Acordamos, sin spoilers. Relájate, no soy tan irresponsable como dama de honor. Victoria se dejó caer en un sillón y comenzó a hurgar en su enorme bolso. Tengo algo para ti, considéralo tu primer regalo de despedida de soltera. Sacó un sobre elegante hecho de papel grueso con un elaborado relieve. ¿Qué es esto? Giré el sobre en mis manos. Por favor, no me digas que contrataste a un stripper. Pedí nada de esas cosas horteras. Algo mejor. Victoria rebotaba de impaciencia. Ábrelo. Dentro había un certificado de regalo con estilo de pergamino antiguo, el velo del destino. Descubre los secretos de tu futuro. Miré a mi amiga. ¿En serio? ¿Una adivina? No una adivina cualquiera. Victoria saltó y comenzó a caminar por el probador. Es Evelyn Carter, es prácticamente una leyenda, tiene reservas completas para los próximos 6 meses, pero tuve suerte, alguien canceló su cita para hoy. ¿Puedes creerlo? Claramente es el destino. Bufé escépticamente. Vic, ¿sabes cómo me siento con estas cosas? Tarot, adivinación, predicciones. Todo es solo entretenimiento para personas que no pueden tomar sus propias decisiones. Oh, vamos. Victoria hizo un gesto de desprecio con la mano. Nadie dice que tengas que creerlo al 100%, pero sabes que nunca doy regalos inútiles. Tengo un presentimiento con estas cosas. ¿Recuerdas cómo te presenté a Christopher? No pude evitar sonreír. Hace 3 años, Victoria prácticamente me arrastró a la fiesta navideña de su empresa, insistiendo en que tenía que estar allí. Allí fue donde conocí a Christopher. Era el nuevo director financiero. Alto, con un traje perfectamente confeccionado, con unos ojos sorprendentemente amables y una sonrisa desarmadora. Hablamos toda la tarde y al día siguiente llamó y me pidió una cita. Está bien, levanté las manos en señal de rendición. Tu intuición sí significa algo. ¿Cuándo es la cita? En 2 horas. Victoria sonrió radiante. Tendremos tiempo justo para recoger el vestido y llegar. Está en el centro, no lejos de tu oficina. El resto del tiempo pasó volando. Empaquetamos el vestido, entramos corriendo a nuestra cafetería favorita por lates y pasteles y pronto estábamos frente a una mansión antigua con un letrero azul oscuro. El velo del destino. Parece respetable, admití, estudiando las vidrieras y las barandillas de hierro forjado. Al menos no parece la guarida de un estafador. Dentro nos recibió una agradable frescura y el aroma de hierbas, sin vibras gitanas horteras, estilo europeo estricto, iluminación tenue, sillones cómodos en la sala de espera, viejos grabados con símbolos astrológicos y reproducciones de arte renacentista colgaban en las paredes. Una administradora, una joven con traje de chaqueta, me condujo a la oficina. Victoria se quedó afuera, guiñándome un ojo en despedida.
Evelyn Carter no se parecía en nada a lo que me había imaginado de una divina, sin chales coloridos ni pulseras tintineantes, una mujer elegante de mediana edad con un traje pantalón gris y un corte de pelo pulcro. Solo sus ojos eran inusuales, gris claro como velados por la niebla. «Por favor, siéntate, Emily», hizo un gesto hacia una silla frente a un enorme escritorio de madera oscura. «La boda es en una semana, si no me equivoco», parpadeé sorprendida. «¿Te lo dijo Victoria?» «No». Una leve sonrisa tocó sus labios. «Es visible en tu aura, prácticamente resplandecías desde dentro y...» Inclinó ligeramente la cabeza, estudiándome con una expresión extraña. «Hueles a salón de novias, ese olor muy distintivo, de encaje y seda». Me reí involuntariamente. La explicación era tan simple y lógica que mi recelo disminuyó ligeramente. La sesión comenzó de manera bastante convencional. Evelyn extendió cartas, anotó cosas en un cuaderno, ocasionalmente hizo preguntas simples y cotidianas, nada místico. Preguntó sobre mi trabajo. «Soy gerente en una gran corporación», sobre mis padres, «viven en otra ciudad, vienen volando para la boda», sobre Christopher. «Nos conocimos en una fiesta de la empresa, llevamos comprometidos 6 meses». Entonces algo cambió, su mirada se volvió aguda, penetrante, su voz bajó hasta casi un susurro. «No vayas a la cena de compromiso mañana». «Perdón, no estaba segura de haber oído bien». «¿Qué cena de compromiso? Ya estamos comprometidos». «La cena formal con los padres del novio». Habló lentamente, articulando cada palabra con claridad. «Mañana por la tarde. No vayas allí». Me quedé helada. Efectivamente, mañana teníamos planeada una cena familiar con los padres de Christopher, un encuentro formal antes de la boda, pero no le había dicho a nadie sobre eso, ni siquiera a Victoria. «Sería mejor que revisaras el garaje de tu prometido», continuó con esa misma voz extraña, «antes de que sea demasiado tarde». «¿El garaje?» Solté una risa nerviosa. «¿Por qué? ¿Qué podría haber allí?» Pero Evelyn Carter no dijo nada más. Recogió las cartas en silencio, las colocó cuidadosamente en una caja y se puso de pie. «La sesión ha terminado. Recuerda el garaje». Guardé silencio todo el camino a casa mientras Victoria discutía emocionada lo misteriosa que era Evelyn y lo increíble que era todo. Sus palabras sobre el garaje resonaban en mi cabeza. ¡Qué tontería! Christopher sí tenía un garaje, una pequeña unidad en un estacionamiento de varios niveles cerca de su lugar. Había estado allí un par de veces cuando le cambió el aceite a mi coche. Un garaje perfectamente ordinario. Herramientas, repuestos, neumáticos viejos. Entonces, ¿por qué solo pensar en ello me hacía estremecer? Esa noche no pude dormir, me di vueltas, revisé mi teléfono, encendí y apagué la luz de noche. Afuera, la lluvia tamborileaba contra el cristal de la ventana, cada gota parecía anormalmente fuerte en el silencio de la noche. Christopher envió un mensaje de texto diciendo que estaba trabajando hasta tarde. Lo habitual antes de las vacaciones, tengo que cerrar todos los proyectos. Siempre fue tan responsable. «Te amo, cariño. Mañana será una noche especial». Su último mensaje brillaba en la pantalla de mi teléfono. Lo releí 10 veces, tratando de entender por qué evocaba un sentimiento tan extraño, palabras ordinarias, un «te amo» ordinario. ¿Por qué de repente parecían diferentes? Cerrando los ojos, recordé cómo nos conocimos. Esa fiesta de la empresa fue completamente ordinaria. Música cursi, aperitivos estándar, baile torpe de colegas.
Estaba parada junto al bar, deseando poder irme, cuando él se acercó, alto, con un traje azul marino, con una barba incipiente apenas perceptible. No era normalmente mi tipo, pero había algo en él. Quizás su mirada, atenta, estudiosa, como si supiera algo importante sobre mí. Oh, ¿nos hemos visto antes? Preguntó entonces, una frase de ligue trillada, pero sonó sincera viniendo de él. Le dije que no, definitivamente no. Recordaría a alguien como él. Sonrió. Siento que te he visto en alguna parte. Quizás en un sueño. Romántico, hermoso, perfecto, demasiado perfecto. Me incorporé de golpe en la cama. Qué pensamientos estúpidos llenaban mi cabeza. 3 años juntos, 6 meses comprometidos, y de repente dudaba por las palabras de alguna adivina. No, eran solo nervios previos a la boda, agotamiento por la planificación. Mi teléfono sonó suavemente, un mensaje de Victoria. No puedes dormir. Yo tampoco. Todavía pienso en la adivina. Eso del garaje es espeluznante. Fruncí el ceño. Claro, Victoria no podía evitar emocionarse y arrastrarme con ella. Escribí una respuesta. Vete a dormir. Todos son tonterías. Luego hice una pausa. Pero admítelo, es raro que supiera lo de la cena de mañana. No se lo dijiste a nadie, ¿verdad? Mis dedos se congelaron sobre el teclado. Espera, ¿cómo lo supo? Ni siquiera se lo había dicho a Victoria. No porque fuera un secreto, simplemente no hubo ocasión. Una cena familiar normal, nada especial. Los padres de Christopher volaban temprano, queriendo pasar más tiempo con nosotros antes de la boda. ¡Alto! ¿Volando? Salté de la cama y me acerqué a la ventana. La lluvia se intensificó, largos chorros distorsionaban el resplandor de la farola. Algo me molestaba, un pensamiento flotaba al borde de mi conciencia. Exactamente. Hace una semana, Christopher había dicho que sus padres se retrasaban. Algunos problemas con el papeleo no llegarían hasta justo antes de la boda. Entonces, ¿por qué la cena familiar mañana? Agarré mi teléfono, abrí el chat con mi futura suegra. Su último mensaje fue hace 3 días. Cariño, lo siento mucho. Papá y yo solo podemos volar el viernes por la tarde, justo a tiempo para la boda. Estos burócratas se han vuelto locos con sus requisitos de papeleo. Mi corazón latía con fuerza en mi garganta. Si sus padres no venían, ¿con quién era la cena de mañana? Llámame. Llegó un nuevo mensaje de Victoria. Un segundo después, mi teléfono vibró. Investigué un poco en línea. Victoria farfulló sin siquiera saludar. Encontré reseñas sobre esa adivina. ¿Sabes cuál es la parte más espeluznante? Todos escriben que sus predicciones se hacen realidad. Absolutamente todos, especialmente las advertencias sobre peligro. Vic, tragué el nudo en mi garganta. Hay algo más, algo anda mal con esta cena. Le conté sobre el mensaje de texto de su madre. Victoria guardó silencio durante casi 1 minuto, un récord para ella. Está bien, dijo finalmente, llamo a un taxi ahora mismo, voy hacia ti. ¿Por qué? Porque vamos a revisar ese maldito garaje. Ahora. Miré el reloj. Casi medianoche. Estás loca. ¿Cómo entramos siquiera? No tienes llaves. Tú sí. La voz de Victoria tenía una certeza de acero. Christopher te dio un juego de repuesto por si necesitabas sacar el coche. Cierto. El llavero yacía olvidado en el cajón de mi cómoda. Christopher me las dejó para emergencias, aunque nunca las había usado. Vic, esto es una locura. Negué con la cabeza, aunque ella no podía verlo. ¿En serio vamos a entrar en el garaje de mi prometido en medio de la noche como ladrones? No, Victoria interrumpió.
Vamos a averiguar por qué tu prometido miente sobre la cena de mañana y por qué una adivina que nunca se equivoca dice que no puedes ir. Guardé silencio. Fragmentos de pensamientos giraban. La extraña mirada de Christopher cuando nos conocimos, su comportamiento perfecto todos estos años, los encuentros casuales que se sentían tan naturales, demasiado naturales. Está bien, exhalé, ven. Pero esto es lo último loco antes de la boda, ¿entendido? Claro, claro. Victoria se rió. El taxi estará aquí en 15 minutos. Vístete abrigada y trae una linterna. Mis manos temblaron traicioneramente mientras me preparaba. Un pensamiento estúpido daba vueltas. ¿Y si realmente hay algo allí? Algo tan importante que podría cambiar toda mi vida. Me miré en el espejo. Una chica pálida con el pelo desordenado y ojos asustados me devolvió la mirada. Nada que ver con la feliz novia probándose su vestido de novia esa mañana. Solo revisa y olvídalo, le dije a mi reflejo. No hay nada allí, no puede haber. Mi teléfono vibró, un mensaje de Christopher. Todavía despierto pensando en ti. Mañana será una noche especial. No tienes idea de cuánto tiempo he esperado esto. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Esas palabras simples de repente se sintieron ominosas. La lluvia había amainado ligeramente cuando Victoria y yo bajamos del taxi cerca del estacionamiento de varios niveles. 5 pisos de hormigón gris se elevaban hacia el cielo nocturno como una fortaleza poco acogedora. Algunas luces de seguridad tenues proyectaban sombras espeluznantes sobre el asfalto mojado. A esta hora estaba desierto. Solo el resplandor de una pantalla de televisión provenía de la garita de seguridad. ¿Cómo pasamos la seguridad?, Victoria susurró, mirando a su alrededor nerviosamente. Saqué mi tarjeta de acceso. Oficialmente estaba autorizada a estar aquí. Christopher me había agregado a la lista de propietarios cuando me dio las llaves. Considerado de su parte, murmuró Victoria, pero su tono era extraño. El guardia ni siquiera levantó la vista de su televisor cuando pasamos. Simplemente saludó vagamente con la mano a mí. Buenas noches. Una vieja película de acción se reproducía en la pantalla. Disparos apagados resonaban desde la garita. El garaje de Christopher estaba en el tercer piso. Nuestros pasos resonaban fuerte en las escaleras de hormigón en el espacio vacío. Victoria me apretó la mano con fuerza. Su palma estaba húmeda de nervios. Unidad 317. Me detuve frente a una pesada puerta metálica. ¿Sabes? Quizás esta realmente no sea una buena idea. Se siente mal. Victoria me giró para enfrentarme. Tu prometido mintió sobre sus padres. La adivina advirtió de peligro. ¿Qué más tiene que pasar para que empieces a hacer preguntas? Tenía razón. Saqué las llaves. Mis manos temblaron ligeramente. La cerradura hizo clic inesperadamente fuerte, el sonido resonando en el nivel. Clunk. Nos quedamos heladas, escuchando, pero solo el sonido lejano de la lluvia rompía el silencio. Dentro del garaje estaba oscuro y olía a aceite de motor. Encendí la linterna de mi teléfono. El haz reveló formas familiares, el BMW negro de Christopher, estanterías de herramientas a lo largo de las paredes, algunas cajas en la esquina. ¿Qué estamos buscando exactamente?, susurré, recorriendo con la luz. Algo inusual. Victoria también sacó su teléfono, algo que no debería estar en un garaje normal. Comenzamos a examinar el espacio. Todo parecía familiar. Había estado aquí un par de veces cuando Christopher me cambiaba el aceite o ayudaba con reparaciones menores. Un garaje típico de un tipo exitoso, herramientas caras,
repuestos, estantes con productos para el cuidado del automóvil. Mira, Victoria señaló la esquina más alejada. ¿Por qué hay yeso fresco aquí? Dirigí la luz. Efectivamente, un gran parche en una pared parecía más claro, como una reparación reciente. Quizás había una grieta, sugerí, pero una mala sensación se apretó dentro de mí. Victoria se acercó, pasando la mano por la pared. Hay algo aquí. ¿Lo sientes? Como un hueco detrás de la pared. Toqué el yeso también. El hormigón se sentía caliente, extraño para la noche, y al golpearlo producía un sonido sordo, definitivamente hueco. Necesitamos encontrar cómo se abre. Victoria comenzó a golpear la pared cerca. Siempre hay una palanca o un botón en las películas. Vic, esto no es una película. Solté una risa nerviosa, pero también comencé a examinar la pared. Después de 10 minutos de escrutar cada centímetro, accidentalmente rocé una protuberancia en una estantería cercana. Un clic suave y una sección de la pared se movió casi imperceptiblemente. ¡Mierda santa! Victoria respiró. Es una puerta oculta de verdad. Intercambiamos miradas. En los haces de las linternas nuestras caras parecían máscaras pálidas. Quizás es solo un armario de almacenamiento, sugerí, pero mi voz traicionó un temblor. Vamos a comprobarlo. Victoria ya se dirigía hacia la abertura. ¿Quieres saber, verdad? Sí, quería saber y estaba aterrorizada de descubrirlo. Algo me decía que mi vida no sería la misma después. La puerta oculta se abrió sorprendentemente fácil. Detrás de ella había una pequeña habitación de unos 3 por 4 metros. Cuando dirigimos nuestras luces hacia adentro, las náuseas se elevaron en mi garganta. Las paredes estaban cubiertas de piso a techo con fotografías, cientos, quizás miles, y en cada una de ellas yo en la oficina, yo saliendo de mi edificio de apartamentos, yo en un café con amigos, yo comprando comestibles, yo caminando sola en el parque, con amigos, con mis padres. Algunas fotos fueron tomadas desde lejos, otras de cerca. Algunas estaban fechadas 5 años antes, mucho antes de conocer a Christopher. Dios mío, Victoria susurró, mirando las paredes. ¿Te ha estado acechando todo este tiempo? No pude responder. El horror me ahogó. Una foto me mostraba con mi toga de graduación hace 7 años. En el centro de la habitación había un pequeño escritorio con una computadora portátil y algunas carpetas. Mecánicamente me acerqué y tomé la carpeta superior. Dentro había documentos, copias de mis extractos bancarios, registros médicos, contrato de alquiler de mi apartamento, incluso mi diploma de secundaria. Esto es una pesadilla, murmuré, hojeando los papeles. ¿Cómo recolectó todo esto? Mira. Victoria señaló una pila de papeles en la esquina del escritorio. Son esas invitaciones de boda. Tomé el sobre superior, idénticas a las que habíamos enviado a los invitados una semana antes, pero el texto interior era diferente. Queridos amigos, están cordialmente invitados a una cena de celebración en honor al compromiso de Christopher y Emily. Por favor, únanse a nosotros mañana a las 7 de la noche en el restaurante La Edad Dorada. Pero ya estamos comprometidos, dije, desconcertada, mirando la invitación. ¿Por qué otra fiesta de compromiso? Mira la fecha, dijo Victoria en voz baja. Miré más de cerca y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La fecha en la invitación era hace 5 años, 2 años antes de que Christopher y yo nos conociéramos. En ese momento, una puerta se cerró de golpe arriba. Se oyeron pasos.
Alguien venía. Rápido, apaga tu luz. Victoria me tiró del brazo, sacándome de mi estupor. Apagamos las luces, pero en la oscuridad la habitación secreta se sentía aún más aterradora. Cientos de mis fotos brillaban débilmente en la tenue luz que filtraba desde el garaje principal. Se oyeron pasos arriba, acercándose. Quizás es solo el guardia haciendo rondas, susurré, aferrándome desesperadamente a una esperanza racional. Victoria negó con la cabeza. A esta hora, ¿y por qué los pasos se dirigen directamente a este piso? Tenía razón, los pasos no eran el ritmo medido de una patrulla rutinaria. Alguien bajaba intencionadamente a nuestro nivel. Nos revolvimos por la habitación buscando un escondite. La única opción era el pesado escritorio contra la pared. Agachándonos, nos apretujamos debajo, apretadas juntas. Podía sentir el corazón de Victoria latiendo salvajemente. ¿O era el mío? Los pasos llegaron al garaje, el sonido de una llave en la cerradura, un clic, un haz de linterna recorrió el espacio principal. ¿Emily? La voz de Christopher sonaba desconocida, suave, casi tierna, pero con nuevos y aterradores matices. Sé que estás aquí. Tu coche activó las cámaras de entrada. Me quedé helada. ¿Mi coche? Habíamos tomado un taxi. Entonces recordé. El sistema registraba automáticamente todas las entradas autorizadas. Mi pase estaba vinculado a mi vehículo. Sal, cariño, continuó. No deberías haber venido aquí ahora, pero ya que estás. Sus pasos se acercaron a la habitación secreta. El haz de la linterna recorrió las paredes cubiertas de fotos. Supongo que es hora de que tengamos una charla franca. Sus pasos se acercaron más a la entrada secreta. El haz de la linterna se deslizó sobre las paredes, iluminando las fotos. Hermosa colección, ¿verdad? Notas soñadoras entraron en su voz. La reuní durante muchos años. ¿Sabes cuándo te vi por primera vez? En el parque, cerca de tu universidad. Estaba sentada en un banco leyendo un libro. La luz del sol se enredaba en tu cabello y arrugaste la nariz tan adorablemente cuando algo te sorprendió en el texto. Me tapé la boca con la mano, ahogando un grito. Recordé ese día. Hace 7 años. Estaba estudiando para los exámenes finales y a menudo trabajaba en el parque. Supe inmediatamente que eras especial. Christopher caminó más cerca del escritorio, colocando algo en la superficie sobre nuestras cabezas. Pero todo tenía que estar preparado perfectamente, las condiciones ideales para nuestro encuentro creadas. 2 años te estudié, aprendí tus hábitos, tus gustos, tus sueños. Tomó bastante tiempo y dinero infiltrarme en la empresa donde trabajabas. Luego llegó esa tonta Victoria con su idea de la fiesta corporativa. Sentí que Victoria se estremecía. Su salto profesional hace 3 años, la promoción inesperada a jefa de departamento que le permitió organizar esa fiesta, todo orquestado. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Christopher se rió, un sonido que me hizo estremecer. Realmente te enamoraste de mí. Hice todo bien, me convertí exactamente en el hombre que querías a tu lado. Flores por la mañana. Claro. Sabía que te encantaban las rosas blancas. Te vi comprarlas cada primavera para tu mamá. Notas al azar. Estudié tu letra. Encontré tus viejos diarios. 3 años fui perfecto, totalmente perfecto. Guardó silencio. Solo su respiración y el sonido apagado de la lluvia afuera llenaban el silencio. Y mañana, su voz se volvió soñadora. Mañana iba a ser una noche especial. La planifiqué durante 5 años. Todo iba a ser perfecto. El restaurante donde celebraste tu graduación.
tu champán favorito, el que solo probaste una vez en el cumpleaños de un amigo hace 4 años, música de esa película que viste en el cine un martes lluvioso hace 6 años. Algo metálico tintineó en el escritorio. Sentí que Victoria apretaba mi mano. Pero viniste aquí temprano. La irritación se coló en su voz. Esa maldita adivina. ¿Quién iba a saber que sería la verdadera? La investigué. Charlatana ordinaria, como muchas, no debería haberlo sentido, no debería haberte advertido. Otro tintineo metálico, llaves, herramientas. No importa, parecía tranquilizarse. Da igual, los planes solo necesitan un ligero ajuste. Estás aquí, Emily. Su voz adquirió un tono febril. Huelo tu aroma, ese mismo champú que has usado durante 4 años. Sal, cariño. Empecemos nuestra noche especial ahora mismo. Sus pasos se acercaron al escritorio. El haz de la linterna bailaba en el suelo, acercándose a nuestro escondite. Contuve la respiración. Mi corazón latía tan fuerte que parecía llenar la habitación. De repente, un fuerte estruendo resonó desde arriba. Christopher se quedó helado. ¿Eh? ¿Quién anda ahí? Llegó la voz del guardia. Hay luces encendidas abajo en el nivel 2. Christopher maldijo entre dientes. Maldito idiota, siempre en el momento equivocado. Los pasos comenzaron a retroceder. El sonido de una puerta que se abre y se cierra. Silencio. Rápido, susurró Victoria antes de que regrese. Salimos a rastras de debajo del escritorio. En la penumbra vi lo que Christopher había colocado sobre el escritorio, un largo cuchillo de caza. Junto a él había bridas de plástico y un rollo de cinta adhesiva. ¡Oh, Dios! Victoria exhaló. Iba a... Agarré el cuchillo y las bridas. No podemos dejar esto aquí. Necesitamos pruebas. Con manos temblorosas comencé a tomar fotografías. Las paredes cubiertas de fotos, los documentos en el escritorio, la invitación al compromiso que nunca sucedió. Victoria metía frenéticamente papeles de las carpetas en su bolso. Tenemos que irnos, me tiró del brazo. Podría volver en cualquier momento. Corrimos hacia la salida de la habitación secreta. Estaba casi terminando de cerrar el panel secreto cuando se oyeron pasos arriba otra vez. Más esta vez. Alguien bajaba corriendo las escaleras. «¡Por aquí!», gritó la voz del guardia. Vi movimiento en las cámaras. «Quédate aquí», ladró la voz de Christopher. «Yo mismo revisaré». Los pasos se acercaron, rápidos, seguros. Sabía exactamente a dónde iba. Victoria y yo intercambiamos miradas. ¿A dónde retirarse? Sin salida trasera en el garaje, solo la puerta principal, detrás de la cual ya se escuchaba la pesada respiración de Christopher. El tiempo pareció congelarse. En la penumbra del garaje vi las manos de Victoria temblar mientras agarraba su teléfono. Escuché mi propia respiración entrecortada. Los pasos de Christopher eran lentos, deliberados, como un depredador acorralando a su presa. La llave giró en la cerradura. El coche de Victoria. Victoria movió los labios en silencio, señalando hacia el BMW negro. Logramos agacharnos detrás del capó justo cuando la puerta se abrió de golpe. Un haz de linterna recorrió el garaje, iluminando estanterías de herramientas, cajas, neumáticos viejos en la esquina. «¡Emily!». La voz de Christopher era casi tierna otra vez, pero esa ternura me erizaba la piel. «Sé que estás aquí. No juguemos al escondite. De acuerdo. Sal». Agarré el cuchillo que había tomado del escritorio. La empuñadura fría era un poco reconfortante. Un movimiento en falso y todo terminaría. Necesitaba decidir ahora. El tiempo se estiraba como goma.
Cada latido del corazón retumbaba en mis oídos. Escuché los pasos de Christopher. Estaba dando vueltas alrededor del coche metódicamente, acercándose a mi escondite. Victoria gimió suavemente, apretada entre la pared y una estantería. Un ruido apagado venía de arriba. Alguien bajaba las escaleras, pero demasiado lento. Mi mirada cayó sobre el llavero del coche enganchado al cinturón de Christopher. De repente, un interruptor se activó en mi cabeza. Un plan se formó instantáneamente, loco, arriesgado, pero nuestra única oportunidad. Sabes, forcé mi voz para que sonara calmada. Tienes razón. Los pasos se detuvieron. ¿Qué? Tienes razón sobre el amor. Me levanté lentamente de detrás del coche con las manos visibles. Había deslizado discretamente el cuchillo en el bolsillo de mi chaqueta. Realmente puede ser más fuerte que la vida o la muerte. Christopher estaba a 3 pasos de distancia, la pistola apuntaba a mi pecho. En la débil luz de emergencia, su cara parecía una máscara de una película de terror. Rasgos familiares, pero sutilmente distintos. Siempre supe que lo entenderías. Sonrió, una visión más aterradora que cualquier ceño fruncido. Eres especial, por eso te elegí. Dime, di un pequeño paso adelante. Dime cómo sucedió, cuándo te diste cuenta de que yo era la elegida. Por el rabillo del ojo vi a Victoria enderezarse lentamente, confundida. Solo no hagas nada estúpido, solo entiende. Fue hermoso. Christopher arrastró las palabras soñadoramente, la pistola bajando ligeramente. Ese día en el parque, te sentaste en un banco leyendo un libro, el viento jugaba con tu cabello, el sol creaba halo especial a tu alrededor. Estaba tomando fotos para un estúpido artículo de revista sobre la vida estudiantil y de repente allí estabas tú en el visor. Otro medio paso adelante. Estaba lo suficientemente cerca ahora para ver gotas de sudor en su frente, el brillo febril en sus ojos. Tomé docenas de fotos ese día y esa tarde, revelando la película, lo entendí. Todas las demás fotos estaban vacías, solo las que tenías tú. La vida tenía sentido. Fue como una epifanía, como si hubiera vivido en un mundo en blanco y negro hasta que tú trajiste el color. Y empezaste a seguirme. Mi voz tembló no con miedo, sino con asco que no intenté ocultar. ¿Seguirte? Se rió. No, cariño. Empecé a estudiarte, aprenderte, absorber cada detalle de tu vida. Fue como leer el libro más hermoso, página por página. Voces fuertes resonaron desde arriba. Sonaba como si la policía finalmente hubiera llegado a nuestro piso. Christopher se sacudió. La pistola se levantó de nuevo. No hay tiempo, murmuró. No hay tiempo en absoluto. Tengo que actuar rápido. Todavía hay tiempo. Di el paso final, poniéndonos casi cara a cara. Ahora, lo crucial era que no notara mi mano deslizándose lentamente hacia el bolsillo de mi chaqueta. Háblame de los padres. ¿Por qué no volaron? Sus ojos se iluminaron. Oh, eso fue complicado. Tuve que hackear su correo electrónico, falsificar cartas de la aerolínea sobre cancelaciones de vuelos, pero valió la pena. Mañana tenía que ser perfecto, solo tú y yo, sin gente extra. Te llevaría al restaurante, cenaríamos a la luz de las velas y luego... Su voz bajó hasta un susurro. ¿Y luego qué? Casi susurré de vuelta, mirándolo a los ojos. Mi mano en el bolsillo cerró alrededor de la empuñadura del cuchillo. ¿Qué se suponía que pasaría entonces, Christopher? Se inclinó, sus labios casi rozando mi oído. Luego conduciríamos lejos, muy lejos, donde nadie pudiera encontrarnos, solo tú y yo, para siempre.
Preparé documentos, pasaportes nuevos, pensé en cada detalle. En ese momento, la puerta del garaje se estremeció bajo un golpe desde afuera. Christopher se giró bruscamente hacia el sonido y supe, esta era mi oportunidad. En un movimiento fluido, saqué el cuchillo de mi bolsillo y simultáneamente agarré el llavero de su cinturón. El chillido de la alarma del coche rasgó el aire, haciendo que Christopher se estremeciera instintivamente. Retrocedí, todavía agarrando el cuchillo. Victoria gritó y arrojó una lata pesada de aceite a Christopher. Él se tambaleó. La pistola se sacudió en su mano. ¡Bang! Algo caliente me quemó el hombro. Aún no había dolor, solo un extraño entumecimiento y el calor de la sangre extendiéndose por mi manga. ¡Emily!, chilló Victoria. ¡No! Fue un aullido de Christopher. ¡No, no, no! No fue mi intención. No así. Se abalanzó hacia mí, bajando la pistola. Fue su error fatal. La puerta del garaje finalmente cedió. Entraron personas con uniformes de policía. El haz de una linterna táctica nos cegó momentáneamente. Todos quietos, policía. Tiene un arma, gritó Victoria. Christopher se sacudió levantando el arma, pero ya era demasiado tarde. 2 oficiales lo derribaron al suelo, desarmándolo. No resistió, solo me miró con una locura desesperada. Lo arruiné, murmuró. Todo el plan. Se suponía que sería perfecto. Alguien me sentó en el suelo. Alguien presionó algo suave contra mi hombro. Las voces se difuminaron en un zumbido indistinto. Vi a la policía esposando a Christopher. Vi a alguien fotografiando las paredes de la habitación secreta. Vi a los médicos inclinándose sobre mí. Victoria se arrodilló a mi lado, su rostro mojado por las lágrimas. Lo siento mucho. Lamento no habértelo dicho antes. Debí hacerlo. Sacudí la cabeza. Después, todo después. A través de la neblina del shock y el agotamiento vi cómo se llevaban a Christopher. A la luz de las luces de la policía, su rostro parecía una máscara de cera, el rostro hermoso y perfecto del hombre que había amado durante 3 años. El hombre que nunca existió. «Te amo», gritó volviéndose en la puerta. «Seguirás siendo mía. Estamos destinados el uno al otro». «No», dije en voz baja, pero en el repentino silencio la palabra sonó clara. «No me amabas. Amabas una imagen que creaste, una fantasía, una obsesión, pero esa no era yo. Nunca lo fue». Se lo llevaron. Los técnicos de la escena del crimen comenzaron a trabajar, recolectando pruebas, fotografiando, embolsando documentos. Los médicos atendieron mi herida. La bala solo había rozado mi hombro, pero necesitaba puntos de sutura. Me senté desplomada contra una pared, mirando las fotos que aún colgaban en la habitación secreta. Cientos de imágenes, cientos de momentos de mi vida robados por un hombre que lo llamó amor. Cada sonrisa, cada gesto, cada instante parte de su obsesión. Pero ahora había terminado. La pesadilla que comenzó hace 7 años en un parque cerca de mi universidad finalmente había terminado. Miré mis manos. Ya no temblaban. Las siguientes horas se difuminaron en un extraño caleidoscopio. El hospital donde me cosieron el hombro, la comisaría donde declaré, preguntas interminables de los detectives, informes, firmas. Todo sucedió como en una niebla, como si lo estuviera viendo desde afuera. El amanecer me encontró en la oficina de la detective Anna Morgan, una mujer joven con ojos cansados y letra pulcra. Registró metódicamente cada una de mis palabras, haciendo pausas ocasionales para aclarar detalles. «Entonces, dices que nunca notaste nada extraño en él».
preguntó, mirándome intensamente. Ni en 3 años. Solté una risa amarga. Esa es la cuestión. Era perfecto, totalmente perfecto. Ahora me doy cuenta de que eso debería haber sido la señal de advertencia. La detective Morgan tomó nota. Explica, ¿qué quieres decir con perfecto? Cerré los ojos, recordando. Siempre supo lo que quería, qué flores me gustaban, qué música prefería, qué vino elegiría en un restaurante. Pensé que era increíblemente atento, pero él me había estudiado, como una rata de laboratorio. Cada hábito, cada movimiento. Un oficial de policía asomó la cabeza con una carpeta. Detective Morgan, forenses terminaron con el garaje. No vas a creer lo que encontraron. La detective tomó la carpeta, la hojeó rápidamente. Jesús, me miró. Necesito mostrarte algo. Puede ser desagradable, pero... Muéstrame, asentí cansada. Dudo que algo pueda ser peor de lo que ya he visto. Extendió fotos sobre el escritorio, planos de alguna estructura, listas de equipos, facturas de materiales de construcción. Estos son documentos para un búnker, dijo en voz baja. Lo estaba construyendo en las afueras, en un terreno abandonado. Aislamiento acústico, suministro de energía independiente, provisiones para 6 meses almacenadas. Colocó la foto final, la peor, un cronograma para administrar tranquilizantes potentes. Junto a él, un plan detallado para transportarme allí y adaptarme a mi nueva vida. Lo planeó todo. La voz de la detective Morgan era sombría. Después de la cena de compromiso, planeaba simular tu secuestro, luego mantenerte en ese búnker, posiblemente durante años. Las náuseas se elevaron en mí. Los eventos de la noche anterior adquirieron un significado nuevo y aún más aterrador. Y esto lo encontramos en su caja fuerte en casa. Ana me entregó otra carpeta. Dentro había documentos con nombres diferentes, mis fotos con detalles alterados, 3 juegos de pasaportes, visas extranjeras, tarjetas bancarias. Preparó varios planes de contingencia, explicó la detective. Si el plan del búnker fallaba, planeaba llevarte al extranjero, boletos comprados para diferentes fechas, hoteles reservados. Pensó en todo. Hubo un golpe tímido en la puerta. Victoria estaba allí, pálida, con ojeras, pero vestida con ropa limpia. ¿Puedo? Le traje algunas cosas a Emily y necesitamos hablar. La detective Morgan asintió. 5 minutos. Luego necesitamos aclarar algunas cosas más. Salimos al pasillo. Victoria me entregó una bolsa de ropa, pero no la tomé de inmediato. Una pausa incómoda se cernió entre nosotras. ¿Realmente trabajabas para él? Finalmente pregunté. Ella asintió, evitando mis ojos. Al principio, sí, ofreció un dinero insano solo para vigilarla, informar sobre sus planes, ayudar a organizar encuentros casuales. Victoria sollozó. Fui una idiota. Pensé que solo era un tipo rico, enamorado y demasiado tímido para acercarse a ti mismo, pero entonces... Finalmente encontró mi mirada, lágrimas llenándole los ojos. Entonces realmente nos hicimos amigas. Vi quién eres realmente. Amable, genuina, leal. Y me asusté. Empecé a notar su rareza, la obsesión en sus ojos, pero ya era demasiado tarde. Insinuó que si intentaba advertirte, tendría grandes problemas. Yo y mi familia. Me apoyé contra la pared, sintiendo mareos. ¿Por qué no fuiste a la policía? Me mostró documentos. Victoria bajó la voz a un susurro. Pruebas de que tomé su dinero, lo ayudé a acecharte, caería con él, y mi mamá está enferma, mi hermano menor. Su voz contenía tal desesperación que parte de mi ira retrocedió. No, perdón. Todavía no.
pero al menos comprensión. Y ayer, ¿por qué llevarme a la adivina? Victoria soltó una risa sin humor. Fue mi último esfuerzo. Sabía que él estaba planeando algo terrible para la cena de compromiso. Escuché fragmentos de llamadas, lo vi reunirse con gente turbia. Pasé una semana tratando de advertirte sin que él lo supiera. Luego oí hablar de esta adivina. Es legítima, incluso ayuda con investigaciones a veces. Pero Christopher dijo que la había investigado. ¿Mintió? Totalmente. No tenía ni idea de mi plan. Reservé la cita yo misma. Se me ocurrió la idea del regalo y ella, de alguna manera, sintió el peligro. Ahora entiendo, dije lentamente. Era la única manera de llegar a mí, hacer que revisara el garaje antes de... No necesité terminar. Antes de que fuera demasiado tarde, terminó Victoria por mí. La detective Morgan apareció en el pasillo. Emily, necesitamos terminar tu declaración y hay periodistas en la entrada. La historia se filtró. ¿Cómo quieres manejarlo? Me froté los ojos cansada. ¿Opciones? Podemos sacarte por atrás o organizar una breve declaración a la prensa. A veces eso ayuda a detener rumores y especulaciones. Lo pensé, imágenes destellaron, las horribles fotos, los documentos del búnker, los pasaportes falsos. El hombre que amaba era un monstruo, un acosador obsesivo, planeando destruir mi vida. Pero ya no era su víctima. Había sobrevivido, había luchado y ahora tenía derecho a contar mi historia. Está bien, enderecé los hombros, haciendo una mueca por el dolor agudo. Haré una declaración, quizás ayude a otras chicas a no caer en la misma trampa. Victoria me tocó el brazo tímidamente. Iré contigo, si quieres. La miré, a mi ex mejor amiga, traidora y en última instancia la que ayudó a salvarme. Quizás algún día podría perdonarla, pero no hoy. No, negué con la cabeza. Esto necesito hacerlo sola. Ella asintió entendiendo. En ese momento entró otro oficial. Detective Morgan. Forenses terminaron con la computadora del sospechoso. Necesitas ver esto. Lo que encontraron en la computadora de Christopher superó nuestros peores temores. Docenas de carpetas meticulosamente fechadas contenían no solo fotos, sino entradas detalladas de diarios. Registraba cada paso mío, cada acción, cada conversación. Software especial analizaba mis publicaciones en redes sociales, rastreaba mi geolocalización, compilaba datos de mis compras con tarjeta bancaria. Es como algún tipo de experimento social, murmuró la psicóloga forense escaneando archivos. Te estudió como un científico estudia una muestra, graficó tus cambios de humor, analizó tus reacciones a estímulos. Miré por encima de su hombro, sintiendo un extraño entumecimiento. Una carpeta contenía un documento titulado Protocolo de Adaptación, instrucciones detalladas sobre cómo acondicionarme para la vida en el búnker, desglosadas por día, semana, mes. Día 17. El sujeto estará desorientado y asustado, mantener un ambiente tranquilo, reproducir música relajante, lista de reproducción, sus 3 canciones de relajación favoritas, dosificación de tranquilizante según cronograma A asterisco. Día 814. Comenzar programa de refuerzo positivo. Recompensa por muestras de obediencia. Lista de dulces preferidos en apéndice 2. Continuar medicación según cronograma B. Incluso enumeró mis caramelos favoritos. Zrenia sentí que la risa histérica burbujeaba. De la infancia, ¿cómo lo supo? Probablemente redes sociales, respondió la psicóloga.
Aquí hay copias archivadas de todas tus publicaciones desde tus días de escuela, incluso las eliminadas. La detective Morgan entró con otra carpeta. Encontramos su verdadero apartamento, el que supuestamente vivía, un set de escenario, alquilado y amueblado especialmente para reunirse contigo, el lugar real. Dudó. ¿Qué había allí? No estaba segura de querer saberlo. Toda una habitación de monitores, instaló cámaras de vigilancia alrededor de tu casa, oficina, cafés favoritos. Ana abrió la carpeta, y las fotos mostraban una habitación cuyas paredes estaban empapeladas, de piso a techo, con impresiones de mis fotos, notas, recibos. Hilos rojos las conectaban en una red extraña. Una pared tenía un enorme mapa de la ciudad marcado con puntos, lugares que frecuentaba. Rastreó todos tus movimientos, continuó la detective Morgan. Hizo horarios, calculó probabilidades de que aparecieras en lugares específicos. Esto es acoso profesional de otro nivel. Y señalé un objeto extraño en una foto de la esquina. Ana apretó los labios. Un maniquí con una peluca hecha de cabello real. Tu cabello lo recolectó del salón donde te hacías el pelo. La habitación pareció dar vueltas. La detective Morgan rápidamente me acercó una silla. Siéntate. ¿Quieres un poco de agua? Quiero despertar. Intenté sonreír, pero salió como una mueca. Todo esto se siente como un sueño enfermizo. 3 años de mi vida, 3 años que viví con un monstruo y no lo vi. No puedes culparte, dijo la psicóloga suavemente. Era excepcionalmente inteligente y metódico. Creó la ilusión perfecta de una relación normal basada en un estudio exhaustivo de tu personalidad. Se llama mimetismo social. Cuando alguien se moldea completamente a los deseos de la víctima. Un oficial de policía asomó la cabeza. Disculpe, pero la prensa necesita un comentario. La historia está en todas partes. Me puse de pie, enderecé los hombros. Bien, terminemos con esto. En el pasillo, Victoria me alcanzó. Espera, necesito decirte algo sobre la adivina. Me detuve. ¿Qué? Te mentí. Bajó la mirada. No solo la encontré. Fui a ella hace un mes cuando noté que Christopher actuaba raro. Sintió algo de inmediato, preguntó por ti. Le conté todo lo que sabía. Aceptó ayudarme. Dijo que podía advertirte de una manera en que creyeras. ¿Quieres decir? Procesé lentamente. ¿Ella lo sabía desde el principio? Sí, Victoria asintió, pero dijo que tenías que verlo por ti misma, que las palabras solas no serían suficientes. Confiabas demasiado en él. Necesitabas encontrar la prueba tú misma. Recordé la mirada penetrante de la adivina, sus extrañas palabras sobre el garaje. Ella lo había sabido y encontró la manera de llegar a mí cuando otros caminos eran peligrosos. Antes de la puerta de la sala de prensa me detuve. Un zumbido de voces venía de dentro. Los periodistas esperaban la historia sensacionalista de la novia que descubrió el secreto de acoso de su prometido. ¿Qué les dirás? Preguntó Victoria en voz baja. Respiré hondo. La verdad, sobre lo fácil que la obsesión puede confundirse con el amor, sobre la importancia de prestar atención a las señales de advertencia, por pequeñas que sean, y sobre cómo a veces debes escuchar una advertencia extraña de un rostro desconocido. Las puertas se abrieron, los destellos de las cámaras me cegaron momentáneamente, decenas de micrófonos se adelantaron, las voces se fusionaron en un clamor de preguntas. Avancé hacia el podio, mi hombro aún dolía, pero el dolor se sentía insignificante comparado con el vacío interior. 3 años habían sido una ilusión elaborada con maestría, pero también fue una lección dura,
aterradora, pero necesaria. Detrás de mí, la detective Morgan daba órdenes en voz baja. Este caso se convertiría en uno de los más grandes de su carrera. ¿Yo? Solo quería contar mi historia para que otros supieran que el amor no debería dar miedo, que los sentimientos reales no requieren control total, y que a veces los monstruos más aterradores se esconden detrás de la máscara de un príncipe perfecto. La sala quedó en silencio. Esperaban. Periodistas, policía, Victoria. Miré a las cámaras y comencé. Mi nombre es Emily y necesito contarles una historia. Mi voz, amplificada por el micrófono, sonó inesperadamente firme. Una historia sobre lo fácil que la obsesión puede confundirse con el amor, sobre cómo alguien puede usar una máscara durante años, ocultando un monstruo debajo, y sobre lo crucial que es prestar atención a las advertencias, incluso cuando parecen absurdas. Les conté sobre conocer a Christopher, los 3 años aparentemente perfectos, el compromiso, la boda que se acercaba. Era impecable, dije con una sonrisa amarga. Ahora me doy cuenta de que esa impecabilidad debería haber sido la advertencia. Nadie es así de perfecto por accidente. Conocía mis deseos, anticipaba mis sueños, porque me había estudiado durante años como a un espécimen. Describí el garaje, la habitación oculta de fotos, los planes del búnker, los pasaportes falsos. Expliqué cómo Victoria, manipulada al principio, fue instrumental en mi escape y cómo la adivina, Evelyn Carter, una psicóloga criminal retirada, intervino con su extraña advertencia. Los periodistas lanzaron preguntas: ¿cómo escapó? ¿Cómo se sintió al saber la verdad? ¿Hubo señales antes? Levanté una mano para pedir silencio. La parte más aterradora: hubo señales. Mirando hacia atrás, las veo todas. Su conocimiento excesivo de mi vida, los encuentros casuales que se sentían demasiado naturales. Su habilidad para estar siempre cerca cuando lo necesitaba. Eso no fue coincidencia, fue cálculo, frío, metódico cálculo de alguien que pasó años tendiendo una trampa. La detective Morgan apareció a mi lado, asintió señalando que era hora de terminar. No cuento esto por sensacionalismo. Mi voz tembló por primera vez. Quiero que otras mujeres sepan. A veces lo que parece amor perfecto esconde una obsesión. A veces el príncipe en un caballo blanco es un monstruo disfrazado y a veces debes escuchar una extraña advertencia de un rostro desconocido. Después de la conferencia de prensa, la detective Morgan me llevó a su oficina. Mis padres estaban allí, pálidos, angustiados, habían volado en el primer vuelo después de escuchar las noticias. «Cariño», mamá se apresuró a abrazarme con tanta fuerza que mi hombro herido protestó. «¿Cómo pudo pasar esto? Lo conocíamos, visitó nuestra casa». «Mamá», me hundí cansada en una silla. «Pensabas que lo conocías, era un maestro fingiendo». Papá estaba parado junto a la ventana, sus hombros tensos, y ahora, con la investigación, el juicio. Ana se sentó al borde de su escritorio. «Tenemos más que suficiente evidencia. Además de lo que encontramos en el garaje y su apartamento, hay algo más». Hizo una pausa. «Descubrimos que esta no fue su primera vez». Levanté bruscamente la cabeza. «¿Qué?» «Bajo un nombre diferente, hace 5 años, en otra ciudad». La detective Morgan abrió un archivo. El mismo patrón: acoso prolongado, recopilación de información, creación de condiciones perfectas para encontrarse. Solo que esa chica desapareció una semana antes de su boda. El caso nunca se resolvió. Las náuseas me invadieron.
en algún lugar, posiblemente en un búnker como el destinado a mí. Hemos comenzado a buscar, añadió Ana rápidamente al ver mi expresión. Tenemos pistas, y ahora que conocemos sus métodos. Hubo un golpe. Apareció un joven oficial. Detective Morgan. Hay una visitante. Dice que es importante. Entró en la habitación una mujer mayor con ojos penetrantes. La reconocí al instante. La adivina. Hola, Emily. Esbozó una leve sonrisa. Perdóname por no advertirte más directamente, pero necesitabas encontrar la verdad por ti misma. Usted, la detective Morgan, se puso de pie. ¿La adivina? Alma Brown, la mujer entregó un pasaporte. Psicóloga criminal retirada, 20 años en el Comité de Investigaciones, especializada en delincuentes en serie obsesionados con víctimas específicas. Después de jubilarme, me dediqué a la práctica privada. Encontró mi mirada atónita. Uso mi experiencia e intuición para ayudar a las personas, a veces de formas poco convencionales. Entonces no es una adivina. Eso depende de tu definición de adivinación, sonrió enigmáticamente. Leo a las personas, sus gestos, expresiones, patrones del habla. Cuando Victoria vino a mí con historias sobre tu prometido, reconocí la firma de inmediato. Tuve un caso similar hace 15 años. Ana revisó rápidamente archivos en su computadora. El caso de Sergei Mikhailov, 2 años de acoso, secuestro de una novia una semana antes de la boda. Exactamente. Alma asintió. Ese caso terminó trágicamente. Juré nunca dejar que volviera a suceder, así que cuando vi que el patrón se repetía, intervino, terminó la detective Morgan. ¿Pero por qué de esa manera? ¿Por qué no ir directamente a la policía? Los hombres como él tienen conexiones en todas partes. La ex psicóloga negó con la cabeza. Y Emily necesitaba darse cuenta por sí misma con quién estaba. Una simple advertencia de una extraña no habría sido suficiente. Necesitaba un empujón para empezar a notar las discrepancias. Recordé cómo sus palabras sobre el garaje me habían perseguido, desencadenando la cadena de dudas. Tengo una propuesta. La detective Morgan se volvió hacia Alma. Necesitaremos su experiencia, especialmente para encontrar a esa primera chica. Por supuesto, Alma estuvo de acuerdo. Ya preparé un perfil psicológico preliminar y tengo algunas ideas sobre dónde buscar. Viendo a estas dos mujeres, la joven detective y la experimentada psicóloga, discutir la investigación, sentí que parte de la tensión de las últimas horas se liberaba lentamente. La pesadilla no había terminado, pero ya no estaba sola. Mamá tocó mi mano suavemente. Vamos a casa, cariño, necesitas descansar. Negué con la cabeza. Todavía no, mamá. Primero tengo algo que hacer. Buscando en mi bolso encontré el número de Alma. Alma. Mi voz era tranquila pero firme. Quiero ayudar con la investigación, con encontrar a esa chica. Lo conozco mejor que nadie. Sé cómo piensa, cómo planea. Quizás ese conocimiento pueda ayudar. Me miró intensamente, luego esbozó una leve sonrisa. Esperaba que lo ofrecieras. Se volvió hacia la detective Morgan. Ana, creo que necesitamos otro escritorio en las salas de operaciones. Afuera de la ventana amanecía un nuevo día, un día que podría haber sido el día de mi compromiso, pero que en cambio marcaba el comienzo de algo más, un camino hacia la sanación, hacia la justicia, hacia una nueva vida, y estaba lista para recorrerlo.